la puerta se cerró de golpe. Yo estaba descalza, con el pelo húmedo y la bata del hotel todavía mal atada. Mis bragas estaban dentro del bolso porque no me dio tiempo a ponérmelas. Y ahí estaba yo, en pleno centro de Madrid, frente a la puerta del apartamento turístico que habíamos alquilado Álvaro y yo para celebrar nuestro fin de semana de desconexión. Llovía. Porque claro, como no iba a llover ese día. Llovía y yo tenía el rímel corrido, el móvil sin batería, y una mezcla de rabia, miedo y algo que todavía no sabía cómo nombrar. No me gritó. No me empujó. Ni siquiera me insultó. Solo me miró fijo, fue al armario, sacó mi bolso, mi abrigo, y me los tiró al suelo. Me dijo con voz baja, ya sé dónde estabas, y con quién. No vuelvas. Todo había empezado hacía exactamente 42 horas, cuando decidimos tomarnos un respiro e irnos a Madrid. Dejamos a los niños con mis suegros en Albacete, cogimos el AVE, y nos plantamos en la capital con un plan simple: comer bien, dormir sin despertador, y quizá echar un polvo decente por primera vez en 2 meses. Pero la verdad es que yo ya venía jugando con fuego desde hacía tiempo. El plan de Madrid lo propuse yo, porque sabía que el otro, estaría también en la ciudad ese fin de semana por un congreso. Lo supe porque él mismo me lo dijo, y cuando lo dijo, no hizo falta decir más. Nos íbamos a ver. Como si fuera inevitable. Y claro, lo hicimos. Mentí. Inventé que tenía un dolor de cabeza horrible, que me iba a quedar en la habitación del hotel mientras Álvaro bajaba al spa. Esperé 15 minutos después de que él saliera, me puse la ropa interior negra que llevaba escondida en el fondo del neceser, y me fui al apartamento de él en Lavapiés. 3 horas después, salí de allí con el cuerpo temblando. No sabía si era del sexo, de la adrenalina, o del miedo de que algo saliera mal. El plan era volver al hotel antes que Álvaro, ducharme rápido y que no notara nada. Pero el universo, o mi propia estupidez, tenía otros planes. Cuando llegué, Álvaro ya estaba en la habitación. No me dijo nada al principio. Me miró como si estuviera mirando un mapa. Luego fue al baño, volvió con mi sujetador negro en la mano y me lo dejó encima de la cama. Este no es el que llevabas esta mañana, dijo, sin levantar la voz. Ni siquiera intenté mentir. Me quedé ahí parada, con el bolso colgando y las piernas entumecidas. Y entonces, sin más, me echó. Ahora, mientras escribo esto desde casa de mi hermana, que me mira raro pero no pregunta nada, solo pienso en una cosa: ¿cómo se enteró? Y lo más jodido es que todavía no sé si me siento culpable, o simplemente jodidamente viva por primera vez en años. La mañana siguiente no fue como esas películas donde alguien despierta en una cama vacía y se da cuenta de que algo se rompió. Fue mucho más seco. Álvaro no había dormido. Lo supe porque cuando me levanté con la boca pastosa y los párpados pegados, él estaba en la silla del rincón de la habitación, vestido, con la mochila cerrada a su lado. Me miraba sin decir nada. No había desayuno ni buenos días ni ninguna señal de que eso fuera todavía un fin de semana romántico. Me quedé quieta, mirándolo, con el estómago hecho un nudo, sin tener muy claro si sabía algo o simplemente estaba enfadado por otra razón. Me senté en la cama sin decir una palabra. Él solo dijo una frase, con voz firme, sin rabia, sin afecto, sin ningún tipo de emoción reconocible: ya sé todo. Lo primero que sentí fue un sudor frío por la espalda. Ni siquiera pregunté el qué, porque cuando un hombre dice eso, y lo dice con esa cara, ya sabes perfectamente a qué se refiere. No hay lugar para la duda. Me crucé de brazos, como si eso pudiera protegerme de algo, y respondí con la voz más estable que encontré dentro de mí: ¿desde cuándo? Él suspiró, bajó la mirada por primera vez y dijo: desde hace semanas. No me cuadraban cosas. Lo del gimnasio,
lo de salir sola a caminar después de cenar, lo de las reuniones esas de madres que antes te daban tanta pereza y ahora eran tu prioridad. Todo empezó a oler raro. Me mordí el labio y no dije nada. Él se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y soltó la frase que más me descolocó: no fue el sujetador. Ya lo sabía antes de eso. Yo había asumido que todo había saltado por los aires al volver del apartamento y encontrarlo en el hotel con mi ropa interior equivocada en la mano, como si ese pequeño error mío fuera el detonante. Pero no. Álvaro ya lo sabía antes de ese momento, y aún así fingió normalidad. Dormimos en la misma cama. Me abrazó por la noche. Me ofreció café al día siguiente. Todo con la conciencia de que le estaba mintiendo a la cara. Eso me jodió más que cualquier otra cosa. No porque yo esperara comprensión, sino porque me di cuenta de que Álvaro no iba a reaccionar como esperaba. No iba a gritarme ni a rogarme explicaciones. Me iba a aplastar con su calma. Él continuó, ahora mirándome otra vez: una noche te vi salir de casa a las 11. Dijiste que ibas a por leche. Me sonó tan estúpido que me levanté, me vestí y te seguí en coche. No sabías que llevabas el GPS del coche encendido y tenías compartida la ubicación conmigo desde hace meses. Lo activé y vi que estabas en el centro, aparcada frente a un edificio donde no vive nadie que conozcamos. Me quedé en el coche y esperé. 2 horas. Hasta que saliste, con la cara como si acabaras de despertarte, el pelo recogido de otra forma. Entraste en el coche, te fuiste, llegaste a casa y ni siquiera me miraste. Desde ese día lo supe. Solo necesitaba confirmar que no me estaba volviendo loco. No dije nada. No había espacio para explicaciones. Él había visto suficiente, había confirmado con sus propios ojos. El tipo no necesitaba ver a 2 personas follando para saber que lo estaban haciendo. Solo necesitaba tiempo para atar cabos. Y yo, que siempre pensé que era buena mintiendo, no me di cuenta de lo transparente que me había vuelto. Álvaro se levantó, cogió su mochila y se acercó a la puerta. Pensé que se iría. Que simplemente cerraría la puerta y me dejaría sola en esa habitación que ya olía a derrota. Pero no. Se detuvo y dijo: quiero que esta tarde, cuando lleguemos a casa, hagas las maletas. No me importa si te vas con él o si te vas a un hotel. Lo único que quiero es que no estés ahí cuando me despierte mañana. Y si me lo preguntas, no quiero hablar más de esto. Luego salió y cerró la puerta. Me quedé allí parada, con la bata mal cerrada y los pies en el suelo helado. No lloré. Todavía no. No me sentía triste. Me sentía vacía, como si hubiera estado conduciendo durante horas por una carretera sin luces y de repente alguien me hubiera detenido y dicho: ya está, se acabó el viaje. Cuando llegamos a Valencia por la noche, no hablamos. Ni en el taxi, ni en el tren, ni al llegar al piso. Subimos en silencio, él abrió la puerta, se quitó los zapatos, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Yo me quedé en la entrada, sin saber si quitarme el abrigo o seguir de largo hasta la habitación. Me miró y solo dijo: tienes hasta mañana. Y se fue al despacho. Cerró la puerta con pestillo. Yo entré al dormitorio y me senté en la cama como una idiota. Abrí el armario, vi toda mi ropa colgada, y no sabía por dónde empezar. Tenía frío. Tenía calor. Me temblaban las manos. Empecé a meter cosas en una maleta sin orden, sin lógica. El cargador del móvil, unos vaqueros, una chaqueta, 2 pares de zapatillas. No pensaba en nada concreto. Solo seguía metiendo cosas, como si eso me salvara de enfrentar lo que acababa de pasar. Esa noche dormí en el sofá. No por castigo, sino porque el dormitorio era territorio enemigo. Dormí mal.
Soñé con cosas que no recordaba al despertar. Me levanté a las 6, hice café, me duché, y a las 7 me fui de casa. No dejé una nota. No le dije adiós. No lo miré a los ojos. Cogí un taxi y me fui a casa de mi hermana. Ella me recibió con cara de preocupación, pero no preguntó. Me hizo café, me dio una manta, y me dejó dormir un rato en su sofá. Ese día no fui a trabajar. Apagué el móvil. No quería saber nada de nadie. Lo que más me dolió no fue que me descubriera. Fue que lo supiera desde hacía tanto tiempo y no hiciera nada. Que me mirara a la cara durante semanas y no dijera una sola palabra. Que hiciera el papel de marido, solo para que yo misma cayera en mi trampa. No sé si eso es frialdad o inteligencia. Solo sé que funcionó. Y ahora estoy fuera de mi casa, con la ropa en bolsas de supermercado y un dolor de tripa que no se va. Pasaron 3 días hasta que volvimos a vernos. Yo no lo busqué. Me quedé en casa de mi hermana sin mover un dedo más allá de lo básico. Me pasaba el día en el sofá, mirando el techo o el móvil sin leer nada. No comía mucho. Dormía por horas sueltas. Mi hermana intentó sacarme de ahí un par de veces, pero no insistió demasiado. Sabía que si me presionaba, me iba a cerrar del todo. El miércoles por la tarde recibí un mensaje de Álvaro. Era corto, directo y sin emoción. Pasa mañana a las 7. No llegarás si vienes más tarde. No era una invitación. Era una cita forzada, con fecha de caducidad. Pensé en no ir, pero sabía que no me lo iba a perdonar ni yo misma. Había que hablar. Al día siguiente, llegué 5 minutos antes. El piso estaba igual que siempre, pero parecía más pequeño. Más frío. Como si ya no fuera mi casa. Álvaro me abrió sin saludar. Llevaba una camiseta oscura y pantalones de estar por casa. No parecía cansado. No parecía triste. Parecía alguien que ya no te incluye en sus planes. Me hizo pasar al salón y se quedó de pie, con los brazos cruzados. Yo me senté en el borde del sofá sin quitarme el abrigo. No había ninguna intención de quedarme más tiempo del necesario. Él fue al grano. ¿Sigues viéndolo? Me pilló con la guardia baja. No porque no esperara la pregunta, sino porque no esperaba que esa fuera la primera. Me tomé unos segundos antes de responder. No, dije. ¿Te ha escrito? No. ¿Y tú a él? Tampoco. Asintió despacio. No sé si me creyó. No hizo ningún gesto que lo confirmara. Caminó hasta la mesa del comedor, se apoyó en el respaldo de una silla y me miró otra vez. No quiero detalles, ni explicaciones. Solo quiero una cosa, dijo. ¿Cuál? Saber por qué. No me digas que fue un error. No me digas que no significó nada. No quiero escuchar ninguna frase de mierda que suene a plantilla de psicólogo. Quiero saber por qué tú, Laura, la persona con la que he vivido casi una década, decidió hacer eso. No lo que hiciste, sino cómo llegaste ahí. Y entonces me quedé sin palabras durante unos segundos largos. No sabía cómo responderle sin parecer cobarde, ni cómo hacerlo sin parecer una hija de puta. Miré al suelo. No me salió ninguna excusa. Al final hablé, sin levantar la voz. Porque estaba harta. No de ti como persona. Estaba harta de mí misma contigo. Todo era igual todos los días. Nada cambiaba. No sentía nada. No quería irme. Pero tampoco quería quedarme así. Él me miró con algo que no era rabia, pero se le parecía. No dijo nada. Esperó. Sentí que me estaba apagando.
No físicamente, no como drama barato. Me refiero a que ya no reaccionaba a nada. Ni a una buena noticia, ni a una mala. Todo me daba igual. Incluso tú. Incluso nosotros. Un día me miré en el espejo y no sentí nada. Ni orgullo, ni pena, ni amor. Nada. Y un día conocí a alguien. Me habló. Me escuchó. Me dijo cosas que no oía hace años. No fue premeditado. Pero tampoco me resistí. Él bajó la cabeza, se quedó en silencio unos segundos más. Luego habló sin mirarme. Podías haberme hablado. Antes de meterte en la cama con él. Podías haberme dicho que estabas mal. Que te sentías sola. Que te aburrías. Que me estabas empezando a odiar. Podías haberme dicho cualquier cosa, joder. Lo sé. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me daba miedo. Porque no quería discutir. Porque creí que sería peor. Porque pensé que pasaría. Porque quise creer que era una racha. Porque pensé que si lo decía en voz alta, se rompía todo. Él apretó los labios y se sentó en la silla sin dejar de mirarme. Su voz bajó un poco. ¿Y qué fue lo que rompió todo, Laura? ¿Hablar o follarte a otro? No supe qué contestar. Me encogí de hombros, y él soltó una risa seca. Ni siquiera fue una risa completa. Solo una mueca de cansancio. ¿Te gustó? No es eso. Te pregunté si te gustó. Sí. ¿Más que conmigo? No lo compares. No fue lo mismo. No me jodas. Claro que no fue lo mismo. Porque conmigo eras mi mujer. Con él fuiste otra persona. Sí. Se hizo un silencio largo. Álvaro se frotó la cara, se levantó, caminó hasta la estantería, sacó una carpeta con papeles y la dejó sobre la mesa. Esto es lo que quiero. Separación de mutuo acuerdo. Sin abogados de por medio. Si lo firmamos antes de final de mes, no tienes que pagar nada extra. Yo me quedo en el piso, tú te vas. Lo de los muebles lo puedes leer. Me parece justo. Lo de las cuentas también. No quiero guerra. Quiero desaparecer de esto cuanto antes. No lo esperé. O al menos no tan pronto. Cogí la carpeta, la abrí, y vi que todo estaba calculado. Hasta lo que le correspondía a cada uno del coche. Me dolió verlo tan frío. Pero también lo entendí. Él no quería venganza. Quería terminar. ¿Y si te digo que quiero arreglarlo? Llegas tarde. ¿Y si te digo que fue solo una vez? No me importa si fueron 1 o 20. No es el número. Es la decisión. Es el hecho de que decidiste hacerlo sin avisar, sin consultar, sin medir nada. Y ahora todo lo demás me parece una excusa. ¿Tú me habrías perdonado? No lo sé. Pero no tengo que responder a eso, porque yo no lo hice. No volví a hablar. Me levanté, cogí la carpeta, le dije que le avisaría cuando la firmara y me fui. Esta vez no me echó. Esta vez salí yo sola, sin ruido, sin drama. Salí sabiendo que ya no había marcha atrás. Ni para él, ni para mí. Lo primero que noté fue que no me llegaban las notificaciones del banco. Pensé que era un error del sistema, o que la app se había cerrado sola, pero al entrar de nuevo descubrí que la cuenta conjunta ya no existía. O mejor dicho, ya no era conjunta. Álvaro la había vaciado y había transferido todo el dinero a una cuenta nueva, a la que yo no tenía acceso. Me dejó 50 euros. Exactos. No era una cifra al azar. Era una humillación calculada.
Fui a la sucursal y me confirmaron que había retirado el poder sobre la cuenta hacía 2 días. No discutí con el empleado. No puse una queja. Solo me fui con un nudo en el estómago y una certeza brutal. Esa era su forma de vengarse. La siguiente fue la tarjeta del seguro médico. Me llamaron para avisarme de que había sido dada de baja del plan familiar. Cuando pregunté si había sido un error administrativo, me dijeron que no, que el titular del seguro, es decir, Álvaro, había solicitado la cancelación de todos los beneficiarios excepto él mismo. Ya no tenía cobertura. Me quedé en silencio unos segundos, luego colgué. No necesitaba más explicaciones. Él no me iba a arruinar con gritos o con insultos. Me iba a vaciar la vida pieza por pieza. Una semana después, recibí una carta certificada. Era del abogado de la empresa de Álvaro. En ella, me solicitaban la devolución de un portátil corporativo que yo usaba desde hacía años para trabajar desde casa. Resulta que, en su momento, lo pidió a nombre de su empresa y lo registraron como parte de su inventario de equipo técnico. Él sabía que yo lo usaba casi a diario, para clases, para hacer facturas, para cualquier cosa. Era una forma pasiva de mostrarme que incluso eso me estaba quitando. En la carta se especificaba que, de no devolver el equipo en un plazo de 5 días, me enfrentarían a acciones legales. Lo empaqué y lo llevé a una mensajería. Lo envié sin nota. Mi hermana empezó a preguntarme si quería denunciarlo. Me dijo que podía haber un caso de abuso económico, que podíamos ir a un abogado, que no podía dejarme sin acceso al dinero así como así. Pero yo no quise. No era por orgullo. Era porque entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Me estaba dejando ver qué pasa cuando le rompes el mundo a alguien que te creyó de verdad. No necesitaba pelearme por lo que había perdido. Ya estaba perdido desde el momento en que me metí en esa cama que no era la suya. El último golpe fue el trabajo. No lo vi venir. Álvaro nunca se metía en mis asuntos laborales, ni siquiera sabía exactamente qué hacía yo en la academia de idiomas donde trabajaba los jueves por la tarde. Pero un lunes por la mañana, al llegar, la directora me llamó a su despacho. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre una queja que había llegado por correo electrónico. Un correo anónimo, pero con muchos detalles. Decía que yo no era profesional, que tenía conductas inapropiadas fuera del entorno laboral, que había sido vista con alumnos adultos en lugares y circunstancias que podrían poner en riesgo la reputación de la academia. Mentira, por supuesto. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que ese correo incluía una foto mía, tomada desde lejos, saliendo del apartamento en lavapiés, con el pelo recogido, el bolso colgado, y la cara de quien acaba de follar. La imagen no era nítida, pero era suficiente. No me echaron. Pero me dijeron que no seguirían contando conmigo el próximo trimestre. Me pagaron lo que me debían y se despidieron con un apretón de manos incómodo. Entendí quién había enviado ese correo. No tenía pruebas, pero no las necesitaba. Volví a casa de mi hermana esa noche y me pasé una hora entera en silencio, sentada en la cocina. Cuando ella llegó del trabajo, me vio con los ojos secos pero la cara partida en dos. Se sentó a mi lado y no dijo nada. Solo me puso una taza de café delante. Cuando se la llevó a los labios, le dije, ya está vengado. No lo dije como quien se rinde. Lo dije como quien acepta una condena. No iba a pelear por volver. No iba a insistir en que eso era injusto. Porque no lo era. Había cruzado una línea. Y ahora él me estaba enseñando que cada línea tiene un precio. A los pocos días firmé los papeles. Le avisé por correo electrónico. Me respondió con una frase de una sola línea. Pásame la dirección para enviar el duplicado firmado. Nada más. Sin odio. Sin reclamo.
Solo lo necesario. Envié la dirección de la academia, aunque ya no trabajaba allí. Prefería no darle mi nueva dirección. No porque creyera que iba a buscarme, sino porque necesitaba empezar a cortar los hilos uno por uno. Ya no éramos pareja. No éramos amigos. No éramos enemigos. Éramos dos personas que se habían destrozado en silencio. Cuando el sobre llegó, lo firmé sin leer de nuevo los detalles. Todo era justo. Él no se había quedado con nada que no le correspondiera. Incluso me había dejado algunas cosas que podía haber reclamado. Supongo que su venganza no era quitarme cosas materiales. Era vaciarme por dentro sin tocarme. Y lo consiguió. Un domingo, sin previo aviso, me llegó un mensaje suyo. No era largo. Solo decía: he dejado tus libros en casa de tu hermana. No me quedé con ninguno. Bajé y ahí estaban, en 2 bolsas de papel, todos los libros que teníamos juntos. Los de historia, los de cocina, los de los viajes que nunca hicimos. Ni una nota dentro. Ni una hoja marcada. Ni un rastro suyo. Era como si los hubiera manipulado con guantes. Como si hubiera querido asegurarse de que no quedaba en ellos ni un solo rastro de cariño. Esa noche dormí mal. Soñé que entraba a casa y él ya no estaba. Ni su olor, ni su ropa, ni su sombra. Solo vacío. Me desperté sudando, con las sábanas enredadas, con la garganta seca. No lloré. Ya no lloraba. No porque no doliera, sino porque el llanto se había secado. Como cuando aprietas una esponja hasta que no queda ni una gota. Me quedé mirando el techo y pensé, esto es lo que él quería que sintiera. Y lo consiguió. No porque me lo gritara. No porque me golpeara. Sino porque fue capaz de desmontarme pieza por pieza, con calma, con estrategia, con precisión. No lo busqué, pero una tarde me lo encontré. Fue por pura casualidad. Yo salía de la biblioteca, llevaba una bolsa con algunos libros prestados y una botella de agua vacía en la mano, cuando vi que Álvaro estaba aparcando justo al otro lado de la calle. No iba solo. Una mujer bajó del coche con él, bajita, morena, no especialmente guapa, pero con esa cara de alguien que está cómodo en su propia piel. No era una cita. No parecía una cita. Iban vestidos como si fueran a hacer recados. Ella se adelantó hacia una tienda de decoración mientras él cerraba el coche. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron. No hubo sorpresa. No hubo sonrisa. Solo nos quedamos mirando unos segundos. Yo fui la que se acercó. Él no dijo nada cuando crucé la calle. Se quedó quieto, con las llaves en la mano, como si estuviera esperando a que yo decidiera si quería ese momento o no. Me paré frente a él y por un segundo no supe cómo empezar. Él tampoco hizo el intento. ¿Tienes un momento?, pregunté. Sí, respondió, sin moverse. ¿Podemos hablar? ¿Aquí o en otro sitio? Prefiero otro sitio, dije. Entramos en una cafetería 2 calles más abajo. No era una que hubiéramos visitado juntos, lo cual agradecí. Nos sentamos en una mesa del fondo, él pidió un café solo, yo pedí una infusión que no probé. Pasaron casi 2 minutos sin que ninguno dijera nada. Él fue el primero en romper el silencio. ¿Qué necesitas? Hablar contigo. No por nostalgia. No porque quiera volver. Solo necesito entender si esto va a ser lo último, o si queda algo que tengamos que cerrar. ¿Qué quieres cerrar que no hayamos cerrado ya? No lo sé. Quizá nada. Pero hay algo que no me deja dormir. Habla. ¿Me odias? Se tomó un momento antes de contestar. Miró por la ventana, respiró profundo.
No. Ya no. ¿Y antes? Durante un tiempo, sí. ¿Qué te hizo dejar de odiarme? Darme cuenta de que ya no me importabas lo suficiente como para gastar energía en eso. Me dolió escucharlo, pero lo acepté. No era cruel. Era sincero. Y eso lo hacía aún más efectivo. ¿Y la chica de antes? Una amiga. No es lo que piensas. No pensaba nada. Solo me llamó la atención. Yo también puedo salir con alguien sin esconderme. Lo sé. Se hizo otro silencio. Esta vez más largo. Me atreví a seguir. He pensado mucho en todo. En lo que hice. En cómo lo manejaste. En lo que vino después. Y quiero que sepas que, aunque no cambie nada, me arrepiento de cómo lo hice. No solo por la infidelidad, sino por todo lo que fui dejando pudrir. No necesito que me pidas perdón. No quiero que cargues con eso por mi culpa. Lo que pasó, pasó. Y lo que hiciste, lo hiciste porque quisiste, no porque yo fuera el culpable de algo. No me lo debes a mí. Pero me lo debo a mí misma. Entonces hazlo por ti. ¿Tú estás bien? Sí. No te voy a mentir, fue duro. Pero ahora estoy mejor. No echo de menos lo que teníamos. Echo de menos la idea de lo que creía que teníamos. Y esa diferencia me ayuda a avanzar. ¿Y si hubiera sido distinto? No lo fue. ¿Y si yo hubiera hablado antes? Tal vez. Pero ya no importa. A veces me levanto y pienso que todo fue una locura. Que podría haber elegido otro camino. Que podía haber gritado, llorado, rogado, hecho cualquier cosa menos irme con otro. Pero hiciste eso. Y no hay vuelta atrás. Lo sé. ¿Sigues viéndolo? No. ¿Por decisión tuya o suya? Mía. Fue algo estúpido. Y después no quedaba nada que valiera la pena. Al menos uno de los dos aprendió algo. ¿Tú no? Yo aprendí a escuchar lo que no se dice. Y aprendí que cuando alguien deja de elegirte cada día, tienes que dejar de estar disponible. Me quedé callada, sin saber si eso era una forma de castigo o de cierre. Álvaro no tenía tono amargo. Solo hablaba desde la distancia. Como si ya no hablara conmigo, sino sobre mí. ¿Sigues viviendo en el piso? Sí. Lo reformé. Quité todo lo que me recordaba a ti. No por rabia. Por necesidad. ¿Puedo pasar algún día a recoger un par de cosas que me dejé? Dímelo con tiempo y te las dejo en una bolsa en la portería. No quiero que entres. No es por rencor. Es porque ya no forma parte de tu historia. Está bien. No insistiré. Terminó su café, se levantó y dejó un billete en la mesa. Tengo que volver. Gracias por hablar conmigo. Espero que encuentres lo que buscas. De verdad. ¿Y tú? Yo solo quiero paz. Y creo que ya la tengo. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Yo me quedé unos minutos más, hasta que la infusión se enfrió del todo. No lloré. No lo odié. No sentí alivio. Solo sentí que se había acabado. Que ya no había más. Ni palabras pendientes, ni promesas rotas, ni futuros paralelos. Nada. Solo el eco de lo que una vez compartimos, ahora convertido en algo que ya no era mío. Después de aquella conversación, no volví a cruzarme con Álvaro. No sé si fue por casualidad o porque ambos inconscientemente evitamos los lugares donde antes era común vernos. Pasaron las semanas y cada uno siguió su camino.
Me enteré por una compañera en común que él había empezado a salir con alguien, no la misma chica con la que lo vi aquel día. No me afectó como pensé que lo haría. No sentí celos, ni rabia, ni nostalgia. Solo una sensación neutra, como cuando recuerdas algo que fue importante pero ya no tiene peso en tu presente. A veces me preguntaba si él también pensaba en mí en algún momento, aunque fuera de forma breve, como una imagen fugaz mientras pone el lavavajillas o espera en la fila del supermercado. Pero la verdad es que no necesitaba saberlo. Durante un tiempo seguí en casa de mi hermana, pero eso tampoco era sostenible. Ella tenía su vida, su espacio, y aunque nunca me lo hizo sentir de manera directa, yo sabía que estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Así que con lo poco que tenía, busqué una habitación en un piso compartido, lejos del barrio donde vivíamos Álvaro y yo. Lo encontré rápido, en un edificio viejo pero limpio, con una mujer divorciada que tenía 2 gatos y una forma extraña pero amable de hablar. Me mudé sin decirle a nadie. No publiqué nada. No avisé. No hubo cambio de estado ni fotos de cajas. Solo empaqué mis cosas y me fui. Conseguí trabajo en una librería pequeña en el centro. Nada especial, media jornada, pero me servía para no estar todo el día encerrada y para pagar mi parte del alquiler. Era raro volver a tener que mirar precios en el supermercado o calcular si podía darme el lujo de tomar algo en una terraza, pero también era una forma de volver a estar despierta. De tomar decisiones, aunque fueran pequeñas. No tenía plan de futuro. No sabía si iba a quedarme en esa ciudad o si quería volver a empezar en otro sitio, pero por ahora, ese ritmo lento era suficiente. Algunas noches me costaba dormir. No por culpa. Ya no era culpa lo que sentía. Era más bien la memoria de una vida anterior. Me venían momentos sueltos, una tarde viendo series en pijama con Álvaro, una discusión estúpida por algo sin importancia. Una cena de aniversario en la que ninguno tenía ganas de celebrar nada. No había buenos recuerdos ni malos. Solo piezas sueltas de algo que ya no era. Aprendí a no revolverlos. A dejar que pasaran por mi cabeza como el sonido del tráfico o el murmullo de los vecinos. Me acompañaban un momento y luego se iban. Una vez escribí una carta que nunca envié. La escribí para mí. Era una forma de poner en palabras todo lo que me costaba ordenar en voz alta. No decía nada poético. No era un intento de reconciliación. Era más bien una lista de cosas que había aprendido, aunque sonara cursi si lo contara. Aprendí que la costumbre no es amor. Que el silencio sostenido no resuelve nada. Que la rutina no es un refugio, sino una forma de huir sin parecer que huyes. Y que el deseo, cuando se mezcla con la necesidad de sentirse viva, puede convertirse en una trampa. Es fácil pensar que una aventura es una solución. Lo difícil es ver que solo estás aplazando una conversación que debiste tener mucho antes. No me enorgullezco de lo que hice, pero tampoco voy a mentirme diciendo que fue un accidente o que estaba fuera de mí. Elegí hacer lo que hice. Nadie me obligó. Nadie me empujó. Fue mi decisión, por cobarde que haya sido. Y vivir con esa decisión no significa autoflagelarse, pero sí tener claro que hay cosas que no se pueden deshacer. Y que hay personas que no vuelven, no porque no te amen, sino porque aprendieron a quererse más a sí mismas en el proceso. No sé si algún día voy a enamorarme otra vez. No lo tengo en la lista de pendientes. Si pasa, bien. Si no, también. Por ahora estoy aprendiendo a vivir sola sin sentirme incompleta. A salir a caminar sin pensar en quién debería estar a mi lado. A leer un libro sin necesidad de comentarlo con nadie. A tomar decisiones pequeñas sin pensar cómo afectarán a otra persona. Es un proceso lento. No siempre es fácil. Pero es honesto. Mi familia no habla del tema. Mi hermana nunca me preguntó nada más.
Mis padres lo supieron por terceros, y aunque me llamaron para asegurarse de que estuviera bien, nunca profundizaron en los motivos. Supongo que cada quien procesa las cosas a su manera. Yo tampoco quiero explicarlo. No quiero justificarme ni dar lecciones. No soy ejemplo de nada. Solo soy una mujer que tomó malas decisiones, que perdió lo que tenía, y que ahora está tratando de no repetir el mismo error desde otro lugar. Hace una semana soñé con Álvaro. En el sueño estábamos en la cocina, preparando la cena como antes. Él cortaba verduras, yo batía huevos. No hablábamos, pero no había tensión. Era una escena tranquila. Al despertar no sentí angustia. Solo me quedé con esa imagen todo el día, sin saber bien qué significaba. Tal vez era una forma que tenía mi cabeza de cerrar el ciclo. O simplemente un recuerdo más que pasaba a saludar. No lo he vuelto a ver. No tengo su número. No tengo fotos suyas guardadas. No lo busco en redes. No me interesa saber si es feliz. Supongo que sí. Me basta con no ser parte de su problema. Eso ya es suficiente. Y así, sin ceremonias, sin grandes epifanías, sin finales felices ni lecciones redondas, se acabó nuestra historia. Lo que venga después, vendrá. Lo enfrentaré con los errores a cuestas y los aprendizajes que duelen. No me debo nada a nadie, pero me debo a mí misma no repetir la misma fuga, no esconder lo que siento, no callarme por comodidad. Si alguna vez tengo otra relación, no será porque necesito llenar un hueco, sino porque quiero compartir lo que soy, con mis partes rotas y todo. Si no llega, no pasa nada. Al menos esta vez, lo haré desde un lugar que no arrastre a nadie por no saber elegir.